Buenas tardes, siendo las 13 horas con 7 minutos del 2 de agosto de 2023, da inicio a la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Le voy a solicitar al secretario general, Juan Antonio Macías, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será en materia de análisis 7 proyectos de resolución correspondientes a un recurso de revisión y su acumulado, juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y a 6 procedimientos especiales sancionadores con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Muchas gracias. Someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica, solicitando al secretario informe sobre el resultado de la misma. Le informo, magistrada presidenta, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la voz la magistrada María Dolores López Loza, para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, magistrada presidenta. Muy buenas tardes. Por favor, maestro Francisco de Jesús Reynoso Valenzuela, de lectura de las cuentas que hoy traemos a consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Me permito dar cuenta al Pleno de manera conjunta con 2 proyectos de resolución relativos a los procedimientos especiales sancionadores números TEC-PES 43-2023 y TEC-PES 46-2023, iniciados de oficio por la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, con motivo de la vista ordenada por el Instituto Nacional Electoral en la resolución INE/CG 287/2021, en la que advirtió irregularidades atribuidas a los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, respectivamente, que no se encuentran relacionadas con la materia de fiscalización, consistentes en la omisión de retirar propaganda electoral relacionada con comicios anteriores dentro del plazo establecido en la normativa local. En el primero de los proyectos, se propone declarar inexistente la infracción en razón a que de los elementos de prueba que obran en autos, no se demostró que ninguna de las 6 pintas denunciadas contuviera elementos para considerarla como propaganda electoral alusiva al Partido del Trabajo o alguna de sus candidaturas respecto a algún proceso electoral. Mientras que en el segundo se propone declarar parcialmente existente la infracción atribuida al Partido Verde Ecologista de México, ya que del análisis del material probatorio se constató que 2 de las 7 pintas denunciadas contienen propaganda electoral alusiva a dicho partido y su entonces candidatura a la presidencia municipal de Valle de Santiago, Guanajuato, correspondiente al proceso electoral 2017-2018. Lo anterior, pues era su obligación verificar su retiro a más tardar 7 días posteriores a su conclusión, sin que de auto se demuestre que haya realizado acciones eficaces para tal efecto, con lo que vulneró lo dispuesto en los artículos 182 y 202, párrafo 4 de la Ley Electoral Local, en relación con el artículo 28 del Reglamento para la difusión, fijación y retiro de la propaganda electoral del Instituto, y consecuentemente se propone imponerle una amonestación pública. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Muchas gracias. Someto a su consideración los asuntos de la cuenta. Si no hay intervenciones, le voy a pedir al secretario general que recabe el sentido de la votación. Con su autorización, magistrada presidenta Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrada María Dolores López Loza. Con mis proyectos. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presente. Muchas gracias. En cuanto al procedimiento especial sancionador T-PES-43/2023 se resuelve. Único, se declara inexistente la infracción denunciada en los términos precisados en la resolución. En cuanto al procedimiento especial sancionador T-PES-46/2023 se resuelve. Primero, se declara parcialmente existente la infracción imputada al Partido Verde Ecologista de México en los términos precisados en la resolución, por lo que se le impone una amonestación pública.
Segundo, el retiro de la propaganda en materia de la queja se hará en los términos señalados en esta resolución, para lo cual queda vinculado el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. A continuación, voy a solicitar a la secretaria coordinadora de ponencia, Cintia Patricia Campos Lajovich, proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, y magistraturas que integran el pleno de este organismo jurisdiccional electoral. Para efecto de dar cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal del 5 de julio del año en curso, a través de la cual se ordenó a este Tribunal Estatal Electoral emitir una nueva determinación tocante a la declaración de existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género, en perjuicio de la denunciante, cometida por Armando Félix por la difusión de una imagen de una de sus líneas telefónicas a 2 medios informativos locales a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, así como las medidas de reparación ordenadas, quedando firmes la declaratoria de inexistencia de la citada conducta en perjuicio de la otrora candidata del PAN a la presidencia municipal, cometida por el entonces director de Protección Civil, por la presunta publicación de imágenes en la red social Facebook, en las cuentas La Garrafa Mágica y Reporte San José, Libre Expresión, al no haber sido materia de controversia, así como la determinación no impugnada relativa a la inexistencia de la mencionada conducta atribuida a dicho denunciado, cometida en perjuicio de la denunciante por la supuesta difusión de 2 imágenes de una de sus líneas telefónicas a 2 medios informativos locales a través de la aplicación de la mensajería instantánea aludida, porque no formó parte de la controversia ante la autoridad federal. En consecuencia, me permito dar cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional electoral con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número T-PES-17/2023, formado con motivo de la denuncia presentada por la representación del PAN ante la Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Políticos del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, ratificada por una entonces candidata en contra de Armando Félix Párez, en su calidad de otrora director de Protección Civil en San José Iturbide, Guanajuato, consistente en violencia política contra las mujeres en razón de género, por la difusión de imágenes presuntamente constitutivas de violencia política contra las mujeres en razón de género, difundidas a través de la red social Facebook, así como de 3 líneas telefónicas. Derivado del análisis concatenado de las constancias allegadas al expediente, se demostró la comisión de la conducta imputada por la difusión de una imagen mediante 2 de sus líneas telefónicas a 2 medios informativos locales. Lo anterior, pues se realizó el estudio de esta bajo los parámetros de la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro violencia política de género, elementos que la actualizan en el debate político y conforme a la normativa prevista en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Electoral Local, de lo cual se obtuvo su acreditación, pues su contenido buscó humillar o denigrar a una candidata mujer, pues la expresión utilizada claramente le representa una ofensa. Ello porque con independencia de la identificación del elemento de género en esta, resultó clara la reproducción de estereotipos que colocaron a la quejosa en un papel de subordinación y cosificación, tendiente a limitar sus derechos de carácter político electoral en igualdad de condiciones con los hombres, y con esto lograr la falta de participación igualitaria de las mujeres en ese ámbito. Además, la eficacia demostrativa de las pruebas que integran el expediente descansa en que a través de diversas hipótesis los hechos fueron acreditados, más que por la simple suma de varios indicios, por el producto que se extrae de la interrelación de todos. Bajo ese contexto normativo y jurisprudencial, es que se pudo concluir que las pruebas obrantes tienen un valor individual indiciario, que sumadas y analizadas en su conjunto, permiten tener acreditados los hechos denunciados y la responsabilidad del imputado, pues con independencia de que su concatenación y apreciación bajo la perspectiva de género conducen a asumir esa postura, no existe una probanza directa que les reste valor y lleven a demostrar su inexistencia. En consecuencia, al concluirse actualizada la conducta reprochada, se propone la imposición de medidas de reparación y no repetición en favor de la quejosa,
ordenando además su inscripción en los registros nacional y local de personas sancionadas en materia política contra las mujeres en razón de género, así como el ofrecimiento de una disculpa pública en su favor, entre otras. Es la cuenta, señoras magistradas y señor magistrado. Muchas gracias. Someto a su consideración el proyecto de la cuenta. Adelante, licenciado Martínez. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para señalar que aunque comparto el sentido del proyecto para declarar la existencia de la falta denunciada, respetuosamente discrepo en algunas de las consideraciones que lo sustentan y que no fueron materia de la impugnación, por lo que no se analizaron por la instancia revisora. Primero, en el proyecto se dice que existen deficiencias cronológicas en la elaboración de las actas de la oficialía electoral, en la que se asentaron diversas inspecciones. Sin embargo, a mi consideración, no existen estas y las actas cuentan como lo aprobatorio pleno, pues cumplen con lo establecido en el artículo 26 del reglamento de oficialidad electoral del Instituto Electoral Local. Segundo, por otra parte, estimo que debió eliminarse el apartado que analiza el modo honesto de vivir del denunciado, pues de no hacerlo, se desatiende la determinación emitida en la contradicción de criterios 228/2022, resuelta en marzo de este año del 2023, en la que el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación declaró que el modo honesto de vivir es un concepto subjetivo que puede ser incluso discriminatorio, por lo que prevalece la postura sostenida en la acción de inconstitucionalidad 107/2016, en la que se determinó que el concepto de modo honesto de vivir es inconstitucional. Tercero y por último, tampoco comparto la propuesta de calificar como una prueba ilícita el acta-SE-SE001/2022 elaborada por el personal de la Unidad Técnica en ejercicio de la oficialidad electoral, en la que consta que la inspección de un equipo celular proporcionada por la parte receptora de imágenes mediante la aplicación de mensajería instantánea por WhatsApp. En principio, porque no destruyen los argumentos y justificación que para ello expuso la autoridad sustanciadora basada en la tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el rubro comunicaciones privadas no vulnera el derecho fundamental a su inviolabilidad cuando los propios interlocutores revelan el contenido de una comunicación en la que participaron y de la cual se deriva el despliegue de una conducta delictiva. Interpretación de los párrafos 9 y 10 del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente hasta el 18 de junio de 2008. Además, estimo que el criterio que decide sobre los hechos que nos ocupa es el contenido de la tesis de rubro, comunicaciones privadas, el hecho de que uno de los participantes dé su consentimiento para que un tercero pueda conocer su contenido no implica una transgresión al derecho fundamental a su inviolabilidad. En esos términos, de ser necesario, anuncio la elaboración de un voto concurrente tocante estos temas con fundamento en el segundo supuesto de la fracción 10ª del artículo 19 del reglamento interior de este tribunal. Es cuanto, magistrada. Muchas gracias. Bueno, nada más para informar que sostendré los términos del proyecto porque en mi opinión todo el resto de la sentencia ha quedado intocada por determinación de la Sala Regional Monterrey, por eso simplemente se hace el ajuste que se está presentando en estos momentos para hacer una valoración probatoria conforme lo ordenó la superioridad. En esos términos se está atendiendo los ajustes a este proyecto. En mi opinión, todo lo demás queda intocado, por lo tanto, ya no emitiré pronunciamiento porque, bueno, finalmente discrepo de sus consideraciones en el sentido de que efectivamente las actas, al tener deficiencias en la relación cronológica, circunstancias de tiempo, puede llegar a no generar certeza respecto del modo honesto de vivir. Vuelvo a referir, no se le está quitando, independientemente de lo que usted refiere, es cierto, por esta contradicción de tesis emitida por la Suprema Corte en este mismo año, meses atrás. Y bueno, respecto de la inspección de este celular, de la misma manera considero que esta prueba no puede ser valorada por lo que no se está trayendo a colación en este proyecto, en la valoración de pruebas que se está haciendo y que, insisto, se ordenó con una metodología muy precisa por la Sala Regional Monterrey. He de referir que sostendré los términos del proyecto por los argumentos que acabo de señalar. Si alguien más desea hacer el uso de la voz. Bien, si ya no hay comentarios, le voy a solicitar al secretario que por favor recabe el sentido de la votación. Con su autorización, magistrada presidenta Yari Zapata López. Con mi proyecto.
Magistrada María Dolores López Loza. Con el proyecto. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con el proyecto y anuncio que formulará voto concurrente en los términos del artículo 19, fracciones 10ª y 11º del reglamento interior de este tribunal. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes, anunciando el magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía que formulará un voto concurrente en los términos del artículo 19, fracciones 10ª y 11ª del reglamento interior de este tribunal. Gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador T-PES-17/2023 se resuelve, primero, se dejan firmes las declaratorias de inexistencia de violencia política contra las mujeres en razón de género en perjuicio de la entonces candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de San José Iturbide, cometida por el entonces director de Protección Civil, por la presunta publicación de imágenes en la red social Facebook en las cuentas La Garrafa Mágica y Reporte San José, Libre Expresión, al no haber sido materia de la controversia, así como la determinación no impugnada relativa a la inexistencia de la mencionada conducta atribuida a dicho denunciado, realizada en perjuicio de la denunciante por la supuesta difusión de 2 imágenes de una de las líneas de sus líneas telefónicas a 2 medios informativos locales a través de la aplicación de la mensajería instantánea aludida, porque no formó parte de la controversia ante la autoridad federal. Segundo, se declara existente la infracción imputada a Armando Félix Párez, consistente en violencia política contra las mujeres en razón de género, en perjuicio de la quejosa, por la difusión de una imagen mediante una de sus líneas telefónicas a los medios informativos TVI y La Opinión en términos de esta resolución. Tercero, se establecen como medidas de reparación integral a favor de la denunciante las señaladas en el apartado A del punto 5 de la sentencia. Cuarto, se ordena a la Secretaría General del Tribunal que cuando la presente resolución quede firme, atienda a lo ordenado en esta determinación. Quinto, infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal, de la presente resolución en cumplimiento a la emitida en el expediente SM-JDC-71/2023 por correo electrónico a la cuenta cumplimientos.salamonterrey@te.gov.mx y remítase copia certificada por servicio de mensajería especializada. A continuación, tiene el uso de la voz el magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para solicitar al secretario coordinador de ponencia, al maestro José Ricardo Aguilar Torres, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este pleno. Con la autorización del Pleno, doy cuenta con 3 proyectos de resolución correspondiente a los procedimientos especiales sancionadores siguientes. El primero de ellos, del expediente 24/2023, iniciado con motivo de la queja presentada por el Partido Acción Nacional en contra de Miguel Ángel Rayas Ortiz, otrora candidato en elección consecutiva a la presidencia municipal de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, postulado por la coalición Va por Guanajuato, de Irving Gerardo Ornelas Rodríguez, entonces candidato a primer regidor propietario del Partido Revolucionario Institucional, de Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional de dicho partido, así como del mencionado instituto político. La parte quejosa señaló que se actualizaban los actos anticipados de campaña, presuntamente realizados por Irving Gerardo Ornelas Rodríguez y Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, el primero por haber participado en la elaboración de 2 videos promocionales de supuestos logros de gobierno realizados en la administración municipal 2018-2021 del diverso denunciado Miguel Ángel Rayas Ortiz, y respecto del segundo, por la presunta publicación y difusión en su perfil de Facebook en fechas 21 de marzo y 21 de abril del año 2021. Por otro lado, a Miguel Ángel Rayas Ortiz se le imputaron diversas publicaciones en su perfil de Facebook con las que se dijo actualizaba el uso indebido de recursos públicos, propaganda tendiente a denigrar y calumniar a otro candidato, el uso de símbolos religiosos en propaganda electoral y en ella hacer alusión a sus anteriores actos de gobierno como presidente municipal con licencia.
Sin embargo, con la intervención del personal en ejercicio de la oficialía electoral, se constató la no existencia de las publicaciones materia de queja, al mostrarse solo mensajes de contenido no disponible y error, lo que lleva a proponer la inexistencia de las infracciones atribuidas. El diverso proyecto del que se da cuenta es el relativo al expediente 33, diagonal 2023, iniciada con motivo de la queja presentada por el partido político Morena en contra del gobernador constitucional del estado de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, y del Partido Acción Nacional por la presunta vulneración a la veda electoral y el uso indebido de recursos públicos a través de la supuesta realización de actos masivos que, dijo el denunciante, se efectuaron el 1 de junio de 2021 en el municipio de San Luis de la Paz, así como por su difusión en el medio de comunicación denominado Periódico Tu Voz. De las actuaciones practicadas y que conforman el expediente, quedó demostrado que el gobernador del estado realizó la gira de trabajo que implicó su presencia en los lugares y fechas referidas por el denunciante. Más de ello se propone declarar que no implicaron infracción alguna, dado que actuó en cumplimiento a las obligaciones y facultades legales que tiene por motivo de su cargo público. Por lo que hace a la publicación periodística en la que se difundió el actuar del servidor público en cuestión, se propone igualmente declarar no actualizada falta electoral alguna, pues debe verse como realizada al amparo de la libertad de expresión y como resultado de la labor periodística de la persona que reporta el hecho como noticia o acontecimiento que consideró notable dar a conocer. En consecuencia, tampoco habría responsabilidad del partido denunciado por la culpa en la vigilancia que se le imputó. El tercero de los proyectos corresponde al expediente 39 diagonal 2023, iniciado con motivo de la vista que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dio al Instituto Electoral Local de su acuerdo mediante el cual aprobó las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña correspondientes al proceso electoral local 2020-2021. Ello porque se advertía que en diversos puntos del estado de Guanajuato existían pintas de bardas con propaganda electoral del Partido Revolucionario Institucional alusiva a procesos electorales. Iniciado el procedimiento, se constató la existencia y contenido de algunas de las bardas con la propaganda sujeta a investigación y no se justificó por el partido aludido las razones por las que no la retiró en los tiempos que la ley le exige, por lo que se propone declarar parcialmente actualizada esta falta y sancionar con amonestación pública por contravenir lo establecido en el artículo 202 de la Ley Electoral Local, que exige su retiro dentro de los 7 días posteriores a la jornada electoral. Por otro lado, y debido a que la autoridad administrativa electoral también inició el procedimiento por el supuesto incumplimiento de retirar propaganda de precampaña que debiera ser reciclada, se propone declarar no actualizada tal falta, pues de ello no se acreditó siquiera su existencia. Por último, se da cuenta también con diverso proyecto de resolución correspondiente al recurso de revocación recurso de revisión expediente 8 diagonal 2023 y su acumulado juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente 9 diagonal 2023, el primero de ellos interpuesto por el Partido Acción Nacional y el segundo por María Esther Negrete González, ambos en contra del acuerdo emitido por la Unidad Técnica Jurídica y del Contencioso Electoral el 8 de junio de 2023 dentro del expediente 19 diagonal 2022-PES-CG, en el que se ordenó recabar el consentimiento de la persona citada para dar trámite a una denuncia de violencia política de género que se dijo se cometía en su agravio. El acuerdo impugnado se generó por cumplimiento al acuerdo plenario dictado por este tribunal dentro del expediente TEG-PES-16 diagonal 2023, mismo que fue impugnado y resuelto en el sentido de que resultaba innecesario recabar el citado consentimiento, por lo que dejó sin efectos los actos que en cumplimiento de ese acuerdo hubiera realizado la autoridad administrativa electoral. Entre ellos,
el que fue materia de impugnación en este asunto. Por tanto, se propone sobreseer los medios de impugnación por haber quedado sin materia en términos del artículo 421, fracción tercera, de la Ley Electoral Local. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada y magistrado que integran este pleno. Muchas gracias. ¿Están a su consideración los proyectos de la cuenta? Si no hay intervenciones, le voy a solicitar al secretario general que recabe el sentido de la votación. Con su autorización, magistrada presidenta Yari Zapata López. Con los proyectos, por favor. Gracias. Magistrada María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. Muchas gracias. En cuanto al procedimiento especial sancionador T-PES-24/2023 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas a las partes denunciadas por no haberse acreditado los hechos materia de queja. Por lo que respecta al expediente T-PES-33/2023 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas a Diego Sinué Rodríguez Vallejo por la vulneración a la veda electoral y uso indebido de recursos públicos, así como la señalada al Partido Acción Nacional por el incumplimiento en su deber de cuidado. En lo que respecta al expediente T-PES-39/2023 se resuelve. Primero, se declara parcialmente acreditada la existencia de la infracción imputada al Partido Revolucionario Institucional en los términos precisados en la resolución, por lo que se impone una amonestación pública. Segundo, el retiro de la propaganda materia de la queja se hará en los términos señalados en esta resolución, para lo cual queda vinculado el instituto. Tercero, se da vista a la unidad técnica de lo contencioso electoral del Instituto Nacional Electoral con copia certificada de la totalidad de actuaciones a fin de que proceda conforme a sus atribuciones respecto de la propaganda electoral no retirada y que fue alusiva a una elección federal. Por lo que toca al expediente T-RE-08/2023 y su acumulado T-JPDC-09/2023 se resuelve. Único, se sobresee el recurso de revisión, así como el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con las claves T-RE-08/2023 y T-JPDC-09/2023, promovidos por el Partido Acción Nacional y la ciudadana María Esther Negrete González, respectivamente, en términos de lo establecido en el considerando 2.2 de esta resolución. Magistrada y magistrado, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, antes de concluir, quiero agradecer al traductor Oliver Sánchez, que nos está haciendo la traducción simultánea en lengua de señas mexicanas. Y bueno, siendo las 13:35 del día 2 de agosto de 2023, se da por terminada esta sesión. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.